Momento muy, pero muy importante en el Evangelio. El momento en que Jesús quería resumir en pocas palabras la verdadera enseñanza de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El Evangelio del día, un camino de conversión. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, le dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Antes de continuar con la reflexión de hoy, quiero motivarte a que dejes tu like, a que comentes, dame de tu bendición. Para mí es muy importante que reacciones, deja un momentico lo que estás haciendo y comenta. Pero sobre todo comparte, ayúdame a llevar esta palabra de Dios para que podamos llegar juntos cada día a más corazones, porque Dios quiere que emprendamos juntos un camino de conversión. Mis muy queridos hermanos en Cristo, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy 4 de abril, todavía en esta octavita de resurrección, seguimos analizando la resurrección del Señor, seguimos meditando y contemplando estos hechos tan pero tan importantes. Sí, Jesús se le aparece a los apóstoles después de haber resucitado, después de haber muerto y resucitado, se le aparece a los apóstoles. Pero antes de empezar, yo quiero que nosotros hagamos una pequeña dinámica. Imagínate que a ti te queden minutos nada más de vida, que tú sepas que tienes que partir. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo último, mejor dicho, que harías en esta vida? Piénsalo por un instante y dime si lo primero que no harías es buscar a tus seres queridos para darle y decirle lo mucho que le amas, para darle y enseñarle lo más importante, lo que tú crees conveniente, que deberían quedarse para siempre. Eso lo haríamos todo. No perderíamos el tiempo en cosas pequeñezas, sino agarraríamos ese espacio para darle el mensaje primordial a nuestros hijos, para darles un mensaje de amor, para enseñarles lo más importante de la vida. En esto quiero que reflexiones, porque Jesús
eran sus últimos minutos de estar aquí en la tierra, eran sus últimas apariciones, y él tenía que dejar claro lo más importante de su enseñanza. Él tenía que decirle a los apóstoles que no olvidaran estos aspectos importantes. ¿Y cuáles son esos aspectos? En el evangelio de ayer y en el evangelio de hoy se repiten dos signos que Jesús quiere enseñarle a los apóstoles que no olviden. Uno, la importancia de explicarles las escrituras, la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de buscar a Dios en la palabra de Dios. Ayer veíamos a los discípulos de Emaús consternados y Jesús se les aparece a explicarles la palabra de Dios. Hoy empieza el evangelio que ellos relatan esa experiencia que tuvieron con el discípulo, porque es la continuación. Y Jesús se vuelve a aparecer a explicarles la palabra de Dios. Lo mismo que hizo ayer con los discípulos de Emaús, hoy lo hace con los apóstoles en conjunto, para decirnos que lo importante, para reconocer y para que se nos abra la mente, porque a los apóstoles hoy, a los discípulos, se les abrió la mente cuando Jesús empezó a explicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es elemental, hermano, para que tú y yo podamos abrir nuestra mente, entender el misterio de la resurrección, entender que Cristo ha resucitado. La palabra de Dios es fundamental. Una de las enseñanzas que Jesús quiso dejar claro antes de partir de esta tierra e irse con Papá Dios, decirle: hey, no olviden la palabra de Dios. Hermano, qué importante es que nosotros amemos la palabra de Dios, qué importante que nosotros la leamos, la escuchemos, la meditemos a diario. Por eso es el fin de esta comunidad, es el fin de este canal, que tú puedas agarrarle amor a la palabra de Dios, que tú puedas escudriñar la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo, con la guía de la iglesia, para que podamos entender y abrir nuestra mente. Es la única que puede abrir nuestra mente, la que alimenta nuestra fe. Dice San Pablo, la palabra de Dios, con la palabra de Dios es que nosotros vamos a adquirir la fe. Otro aspecto fundamental, una vez que llegó con los discípulos de Emaús, agarró el pan, lo partió y bendijo. Y hoy se reúne frente a la mesa a comer con los apóstoles. La mesa, la Eucaristía, es un elemento fundamental que Jesús quiso recordar en su resurrección. Por eso nosotros los católicos creemos que la Eucaristía es primordial, es el culto más importante y maravilloso que tú y yo podemos hacer. Tal vez estarías pensando: ay, es que a mí me aburre la misa, es que yo no siento nada en la misa, el Padre no me gusta. No es el Padre, no es que te aburra, es que Jesús nos dejó claro que Él es el pan vivo bajado del cielo, y nos recordó varias veces en la resurrección que para reconocer a Jesús tenemos que partir el pan. La Santa Eucaristía, el culto por excelencia. Hermano, no se trata de sentir bonito, se trata de creerle a Jesús, que en la Eucaristía, que en la fracción del pan, que en la mesa, bendiciendo esos alimentos, bendiciendo ese hermoso ritual, esa hermosa consagración que el sacerdote hace en la Eucaristía, se hace presente Jesús. No necesitamos sentir bonito, necesitamos creer, porque si consistiera en sentir bonito, tarde o temprano nosotros dejaríamos al Señor abandonado, porque el sentimiento es inestable, pero la fe debe ser perseverante, aunque no sintamos nada. Allí está el Señor, allí está el amado, el Dios Todopoderoso. Que en este Evangelio podamos tener en cuenta estos dos aspectos que Jesús nos hace recordar antes de su partida hacia el Padre. Es que la palabra de Dios y la Eucaristía, el poder comulgar, es lo más hermoso y maravilloso que podemos tener. Es allí donde el Señor nos hará reconocer su presencia
Es allí donde Él se manifiesta y abre nuestra mente. Vamos a orar para poder agarrarle gusto a la Eucaristía, para poder agarrarle gusto a la palabra de Dios. Amado Jesús, enséñame, dame la fuerza en los momentos más difíciles de mi vida, estemos agobiados, cansados o estemos asustados como estaban los discípulos en ese momento cuando te vieron. Ayúdanos y muéstranos con tu palabra, con la Eucaristía y sácanos del miedo, Señor. Te pedimos, Jesús, que nos auxilies en este momento de poca esperanza en nuestro país. Quiero pedirte fervientemente, Jesús, por mi Venezuela, por esta tierra bendita, por todo lo que estamos viviendo, por los malos servicios que nos están dando los políticos. Oh, amado Jesús, ayúdanos y danos la fuerza, el aliento de poder salir de esta angustia, de este cansancio. Danos la esperanza, Señor, de poder vivir en un país mejor, de darnos condiciones dignas, Señor. Te pido, Señor, por los políticos, por el presidente, por este gobierno, amado Jesús. Te pido, Señor, por la oposición. Te pido, amado Jesús, por todo el contexto político, para que nos ayudes a mostrar en tu palabra, en la Eucaristía, y nos dé la verdadera esperanza. Dejemos de tener miedo y creer que tú has resucitado, que tienes el poder para liberarnos y levantar a esta noble nación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te dé la gracia de entender, de saborear a Jesús en la Eucaristía y en la palabra de Dios. No te quedes con este mensaje. Comparte para que lleguemos cada día más a más corazones. Comparte para que evangelicemos juntos y Dios pueda hablarnos con un mensaje directo y preciso al corazón.